tardes, bienvenidos. Nos sentimos aquí en la mesa Rafael Martínez Moreno, Carmen Velasco Rengel y yo misma. Esta obra, Apología de la vida de la señora Shamela Andrews, pertenece a la colección Textos Mínimos. La colección Textos Mínimos se remonta al año 1989 y fue ideada por el profesor Lacomba, el profesor al que le debemos las colecciones históricas de la Universidad de Málaga. Es una colección a la cual casi todo el mundo de la universidad le tiene especial cariño a su formato y a sus dos primeros números, que fueron aquel de El cementerio inglés de Málaga, de Mallory Grace Hutchinson, y también un tomito dedicado a Victoria Kent. Hace un año, la profesora Velasco Rengel aceptó la idea de ser directora de esta colección Textos Mínimos y darle un nuevo enfoque. En Carmen Velasco se reunía un perfil privilegiado para ser directora de una colección, porque une a la ficción la academia, profesora de traducción e interpretación, y también pertenece al máster de traducción para el mundo editorial. Coincide y confluye que Rafael Martínez Moreno ha sido alumno de este máster y fue también alumno de esta titulación. Parecía que todo confluía para que esta obra terminara estando en manos de Carmen, que es la que nos las presentará. Quiero decir que es una larga historia la que llevamos para que este libro se llegue a presentar. ¿Por qué está en la colección Textos Mínimos? Pues porque Textos Mínimos, cuando el profesor Lacomba la hace, le da una definición que nos parece importante y que ahora su nueva directora conservará con un nuevo enfoque. Colección Textos Mínimos tiene una característica y es la brevedad. Es lo que va entre un artículo y una monografía, y esa queríamos seguir conservándola. Hemos iniciado el nuevo diseño de la colección y el enfoque que se le da, voy a leerlo, que le da su nueva dirección es: tendrán cabida en esta ambiciosa colección traducciones de textos que nadie se ha atrevido a difundir con anterioridad en nuestra lengua, a pesar de que sus planteamientos temáticos sean de máxima actualidad. Reflexiones culturales, textos teóricos sobre el paisaje mediático digital, ensayos literarios o ficciones ensayísticas de gran calado. Tengo ganas de que nos explique la profesora Velasco por qué esta obra era, y también nos explique su autor, esta colección de este texto que presentamos hoy, que se da la condición de no haber sido traducido y, sin embargo, tener planteamientos aún presentes en la actualidad. Eso lo dejamos para que ellos nos lo digan, que el Rafael Martínez Moreno, como hemos dicho, ha sido alumno del máster de traducción e interpretación, que es ahora profesor de instituto en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cártima, y que además ha sido alumno de nuestra universidad en traducción e interpretación. El sello UMA Editorial le está costando salir para adelante. Se inicia hace apenas un año, se están redefiniendo todas sus colecciones, se está haciendo una nueva web que presentaremos en enero, como muy tarde, en febrero de 2019, y se están cambiando los canales de distribución. En ese sentido, de canal de distribución, agradecer a la librería Luces, que está aquí vendiéndonos los ejemplares de Rafael. Muchas gracias por estar aquí, y a continuación la profesora Velasco nos va a presentar esta colección y este título. Bueno, muchísimas gracias por haber contado conmigo para ello, he tenido la oportunidad de comenzar en este momento con una etapa diferente de la colección, como ha dicho antes. También le doy las gracias al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. Y, bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Bueno, pues me toca entonces hacer una breve presentación de la colección, que ya existía, como ha dicho Rosario, y que también ha leído un poquito de lo que hemos puesto en la solapa para presentarla. Lo que pretendemos con ella es dar un giro diferente y comenzar una nueva etapa desde ahora, ¿no? Desde esta novela que se va a presentar,
que es, como se ha dicho antes, apología de la vida de la señora Shamela Andrews, una novela corta de Henry Fielding y que magníficamente ha traducido Rafael Martínez Moreno. Queremos dirigirnos con esta colección a lectoras y a lectores cómplices que puedan disfrutar de la intensidad de los textos breves. Como ha dicho anteriormente Rosario, bueno, pues en un texto breve pues, se puede concentrar muchas cosas. Nos hacemos eco de las palabras de Carlyle cuando dice que los libros son amigos que nunca decepcionan. O con la frase de Dumas, de Alejandro Dumas, que ha adaptado un poco para el momento, que dijo también: todo cabe en lo breve, pequeña es la niña y encierra a la mujer, estrecho es el cerebro y cobija el pensamiento, no es el ojo más que un punto y abarca leguas. Y también, por último, decía nuestro filósofo Santayana que ser breve y dulcemente irónico significa dar por sentada la inteligencia mutua, y dar por sentada la inteligencia mutua quiere decir creer en la amistad. El conocimiento y, sobre todo, la búsqueda de conocimiento siempre tienen una voz que deja ver la personalidad de quien escribe. Por eso los trabajos que queremos seleccionar para esta colección no siempre responden a los criterios de géneros puros, si alguna vez se podría llamar que algo es puro, sino que aspiramos a que asuman la complejidad borrosa que alcanza la actualidad. Es decir, pretendemos acoger reflexiones culturales sobre nuestra época, textos teóricos, como ha leído antes Rosario, sobre el paisaje mediático digital, ensayos ficcionales y ficciones ensayísticas también, o textos como el de hoy, que nadie se ha atrevido a difundir en nuestra lengua, como es el caso de La Shamela. Desde aquí también, para terminar esta presentación breve, quisiera hacer un llamamiento a las personas aquí presentes para que cualquier propuesta pues, nos la hagan llegar a través de la web y bueno, pues se animen a hacerlo. El libro que estamos presentando, que se titula Apología de la vida de la señora Shamela Andrews, como hemos dicho, o La Shamela, que le decíamos nosotros y nosotras nos gusta más llamarla así, se ha llamado también, se suele llamar Shamela, ha sido una oportunidad de oro para comenzar la colección en este momento, esta etapa nueva, por dos razones fundamentales. La primera, como hemos dicho antes, por la novedad de la traducción, que no se había traducido anteriormente a nuestro idioma. Segundo, por la actualidad tanto en los temas como en el humor y el juego hipertextual que recorre toda la novela. Shamela es una parodia de la novela sentimental y más concretamente de la Pamela o la virtud recompensada de Samuel Richardson, cuya intención era moralizar al estilo de los libros de conducta y ensayos de contenido religioso y entretener en las novelas, como las novelas de amor de entonces. Así que con esa intención satírica escribió Fielding esta novela en el año 1741, una novela epistolar también, bajo seudónimo, y fue como una revelación de los verdaderos hechos que ocurrieron en la vida de la Pamela de Richardson, y la heroína, que se llama exactamente igual que la otra novela, y esta otra, Pamela de Richardson, había sido publicada justamente el año anterior. La heroína aquí en Shamela no se llama en realidad Pamela, sino Shamela. No es una bondadosa, humilde y casta sirvienta como en la anterior, sino una criatura perversa y lasciva que utiliza múltiples tretas para atrapar a su señor Bobby, y de ese modo Fielding deja en evidencia pues, las múltiples debilidades de la novela, según él, y la hipocresía de la época. Algunos críticos han señalado que la popularidad de la Pamela de Richardson alertó a Fielding sobre las posibilidades de la prosa de ficción y, de alguna forma, el gusto que había por la moral entre sus contemporáneos. Por eso, Shamela le sirvió a él para satirizar la novela de Richardson, pero también le sirvió para entrar un poco en el género novelístico y en los temas que a él le gustaban como dramaturgo satírico. El juego, entonces, estamos hablando todo el tiempo del juego, la parodia y el humor, que son fundamentales en esta obra,
ya la propia etimología del título y del nombre de la protagonista lo llevan en sí, pues sham significa es un impostora y shame significa vergüenza, y muchas veces se nombra en la propia novela Sham, se le dice a ella, la propia Shamela, pues impostora. Muchísimas gracias y paso la palabra. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Pues bueno, me gustaría presentarle, digamos, en la traducción de esta obra, Apología de la vida de la señora Shamela Andrews, de Henry Fielding, un autor del siglo XVIII, y bueno, vamos a entrar un poquito en cómo surgió este trabajo, esta traducción, un poco, y cómo ha llegado hasta aquí. Y bueno, aunque la doctora Velasco Rengel ha explicado muy bien, con mucho detalle, diversos aspectos de esta obra, pues bueno, vamos a intentar darle una vuelta y, digamos, ver un poco sobre todo esta obra. El origen, como quería comentar, pues surge de cuando me encontraba en el último año del grado en Traducción e Interpretación, que estudié aquí en la Universidad de Málaga. Teníamos que realizar un trabajo fin de grado y me puse en contacto con el doctor Jorge Suzaro, que es una pena que no se encuentre aquí, pues para proponerle un trabajo concreto. Él me ofreció la posibilidad de hacer o bien una investigación o bien una traducción de un texto. Y la traducción de este texto tenía que ser, bueno, un texto inédito en español y, bueno, por supuesto, con un cierto interés para realizar esta traducción y comentarla. Claro, me atrajo más esta opción y lo que pensé en ese momento fue, bueno, ¿y de qué traduzco en este momento? Porque podemos pensar que en inglés, por poner un ejemplo, obras inéditas, obras que no se han traducido en español, hay muchísimas, pero mi pregunta en aquel momento para mí no era ¿y cuál merece la pena ser traducida? Entonces acudí a una lista que se nos había proporcionado de autores prestigiosos, el autor, digamos, que componían el canon de la literatura inglesa. Y investigando un poquito, encontré esta obra que me pareció interesante, de Henry Fielding, que, bueno, ahora más adelante comentaré un poquito más sobre él. Llevé a cabo la traducción de un fragmento de esta novela para el trabajo fin de grado. Al año siguiente hice el máster en traducción para monitorial, en el que tuve la oportunidad de terminar la traducción de esta obra y tenerla ya completa. Y también, a partir de una propuesta del profesor Zaro, pues pensamos en la posibilidad de proponerla al entonces Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, ahora UMA Editorial, para conseguir publicarla, como la tenemos aquí ahora mismo. Me gustaría, en primer lugar, que nos centráramos un poquito en el contexto de la obra. Esta obra se escribió en 1741, en la Inglaterra del siglo XVIII. En aquel entonces era una nación caracterizada por unos tiempos, una época turbulenta e inestable. Había una gran inestabilidad a nivel político, porque había pasado del fin de la monarquía a finales del siglo XVII, con después la dictadura de Cromwell, después la restauración monárquica de nuevo, y una serie de conflictos a nivel político, religioso, grandes cambios que se estaban introduciendo en la época, como el inicio de la industrialización, una serie de circunstancias que, sin embargo, contribuyeron a una gran riqueza cultural, a un enriquecimiento cultural que se reflejó en la literatura. También en esta época tenemos lo que sería el inicio del Imperio Británico, el comienzo de la consolidación de Reino Unido como un poder a nivel mundial, pues empezó a expandirse colonialmente con la India, América, bueno, posteriormente América se independizaría. Todo esto se refleja en la literatura y, al mismo tiempo, también es interesante que con todos estos cambios sociales y económicos se desarrolla un mayor número de lectores, tanto hombres de clase media, clase alta, que por su nueva situación económica tenían más tiempo de ocio para dedicar a la lectura, y además más mujeres de clase media que podían tener acceso a una educación que hasta entonces se le había sido negada y demandaban literatura, demandaban nuevos productos. Y en este sentido nos tenemos que ir hacia la publicación de Pamela, de Samuel Richardson, en 1740. Pamela es una obra epistolar escrita en primera persona que fue un auténtico éxito editorial
no solo se vendieron muchísimos ejemplares para la época en Reino Unido, sino que también se tradujo rápidamente a otros idiomas como el francés y también se vendió prácticamente por toda Europa. Esta obra despertó diversas reacciones de críticos, de lectores. Por un lado, su éxito a nivel de ventas pues mostraba una cierta identificación con la historia, con el personaje. Sí, Pamela, la historia de Pamela es una, bueno, resumiéndolo un poco, Pamela es una sirviente que trabaja en la casa de un señor que, bueno, básicamente intenta en numerosas ocasiones, intenta aprovecharse de ella, intenta violarla, y ella se resiste. En todos estos intentos ella se resiste y consigue con éxito evitar estos intentos, aunque finalmente, bueno, es una obra extensa y densa. Siento si no lo han leído hacerle algo de spoiler, pero al final lo que ocurre es que su señor, que es Mr. B, se rinde y le propone a Pamela matrimonio, y ella acepta, a pesar de todos esos intentos de violación. Aquí es donde encontramos el sentido de la virtud recompensada. Para Richardson, Pamela había defendido su virtud, se había resistido a los intentos de su señor y como premio había recibido matrimonio con una persona de mayor clase social y por lo tanto ascenso a esta clase y por ende a un mayor nivel económico. Este es el triunfo de la virtud. Fue una historia que llamó, incluso emocionó a numerosos lectores, pero Henry Fielding, que en aquel entonces se encontraba en una situación algo complicada, consideraba que esta obra era una hipocresía. Pero antes de seguir con esto, me gustaría que nos paráramos un poco en el autor de Shyamala, Henry Fielding. Henry Fielding era un hombre que provenía de un origen noble, bastante privilegiado, pero de hecho tuvo una educación esmerada para la época. Se estudió en Eton, que sigue siendo una escuela de lo más elitista en Reino Unido. Sin embargo, la situación económica de su familia no era tan privilegiada. Tuvo bastantes problemas económicos y otros problemas que tuvo le hicieron ir a los Países Bajos, a Leiden, a estudiar. De allí no acabó ni el primer curso, tuvo que volver a Inglaterra por problemas de deudas. Y aquí es donde Fielding comienza, en su retorno al Reino Unido, a trabajar como autor teatral y periodista, con un gran éxito, sobre todo por obras teatrales paródicas, satíricas, en las que había una gran carga de crítica política, crítica sobre todo al primer ministro de la época, Sir Robert Walpole, que ha pasado a la historia como el primer ministro, baja la redundancia, de la historia del Reino Unido, que ha conservado un poco lo que es el carácter hoy en día de un primer ministro, con un auténtico jefe de gobierno o casi jefe de Estado, porque en aquel entonces los reyes, los tres primeros Jorges de la historia de Inglaterra, eran reyes que no se preocupaban por el gobierno, se preocupaban por sus propios placeres, por su ocio, y delegaban en los políticos. De aquí viene un poco esta tradición. Fielding era un gran adversario de Walpole y lo criticó ferozmente en todas sus obras. Y aquí es cuando ocurre, como aquí tenemos censura, en 1738 se emite una ley por la cual todas las obras teatrales en Inglaterra tienen que pasar por un aparato de censura. Y esto es el fin de Fielding como autor teatral. Ya no puede hacer su crítica, ya se le acaba su forma de vida. Y es en esta época donde pasa por situaciones muy complicadas. De hecho, cuando se publica Pamela de Richardson, Fielding se encuentra en un modelo de cárcel concreto, específico, que existía en la Inglaterra de aquel entonces para morosos, para personas que tenían deudas. Aquí es donde a Fielding le llega el éxito de Pamela, y él, como considera que Pamela es una obra con una gran hipocresía, se le ocurre escribir Shyamala. Ahora vamos a centrarnos un poco más en la obra, pero a partir de aquí Fielding comienza una gran carrera como novelista, que al mismo tiempo le lleva a acceder al sistema de justicia. También se hace magistrado, se hace juez de paz, y Fielding ha llegado finalmente a ser considerado con el tiempo uno de los pioneros de la novela inglesa, junto precisamente a Richardson o a Daniel Defoe con Robinson Crusoe y otras obras de este autor. Shyamala,
como ha dicho la doctora Velasco Rengel, es una parodia de Pamela. Y aquí, esta obra, a Fielding, en primer lugar, le lleva a enfrentarse con Richardson y con otros autores de la época de los que hace mofa en esta obra. Aunque Shamela fue primeramente publicada de forma anónima, en el mundillo literario de aquel entonces se sabía con cierta seguridad que Fielding era el autor, y esto lleva a que el propio Richardson, en su correspondencia con otros autores de la época, con personas cercanas a él, eso está recogido, Richardson carga de una manera brutal contra Fielding, diciendo que él no tiene gusto como escritor y que si él empezó a saber escribir mejor fue a partir de copiar Pamela en Shamela. Pero al mismo tiempo lamenta la crítica hacia su obra, que la considera injusta. Fielding, en cierto punto, se arrepiente de escribir Shamela, porque le lleva a enfrentamiento con Richardson y con otros autores con los que tenía amistad. Y ocurre que él nunca en su vida reconoció esta obra como suya, y llegaron a pasar prácticamente 2 siglos, hasta principios del siglo XX, para que esta obra fuera reeditada en inglés. Es decir, es una obra que en cierto modo ha estado olvidada y es una de las razones por las que ha llegado hasta hoy en día sin traducir, por ejemplo, al español, más allá de las características especiales de lo que es la traducción de literatura de esta época al español. Y bueno, no solo a hoy en día, todas las novelas de Fielding están traducidas, incluso una obra suya de teatro, que es Don Quijote en Inglaterra. Ahora vamos a pararnos un poquito en esta particularidad de por qué Don Quijote, esta conexión. Pero básicamente todos estos factores se unieron para justificar que Shamela hasta hoy en día haya sido una obra inédita en español. ¿Por qué seleccioné esta obra para trabajo fin de grado y demás, y finalmente para proponerla para el servicio de publicaciones de la UMA, para UMA Editorial? En primer lugar, su carácter breve la hacía compatible para el propósito de este tipo de trabajo. Es una obra breve, en las ediciones que se encuentran en lengua inglesa tiene sobre unas 30 páginas, y pues aparte de ello, su carácter paródico humorístico me pareció muy interesante, porque plantea numerosas dificultades para la traducción, que las comentaremos más adelante. Y claro, la relación intertextual entre Pamela y Shamela es una riqueza que también constituye dificultad para la traducción y un interés para el lector. De hecho, uno de los recursos que más me ha ayudado a la hora de traducir esta obra es leer Pamela. Y fue una decisión algo tardía. Iba a mitad del proceso de traducción y decidí, voy a leer Pamela, a ver si... Y es clave para entender todo. Esta obra se puede leer sin haber leído Pamela de antemano, pero se entiende muchísimo mejor todas las bromas, todos los giros que hace Fielding en la obra. Después, la temática. En esta obra, Fielding principalmente critica diversos sectores y aspectos de la sociedad inglesa. En primer lugar, la política, como ya he mencionado, al primer ministro de aquel entonces, Sir Robert Walpole, que era una figura muy poderosa y a la que acusaba de corrupción, y otras figuras políticas que estaban a su alrededor. Fielding era un acérrimo adversario de todos ellos y se dedica a criticarlos, a ridiculizarlos en Shamela. Posteriormente, él también critica la religión, concretamente diversas corrientes del protestantismo, como el metodismo, que Fielding considera alejadas de lo que debería ser la verdadera religión, y también se dedica a reflejarlas en los distintos personajes de Shamela para hacer burla de ellos. Y otro aspecto, tal vez junto a la religión, el más importante es que Fielding utiliza para ridiculizar y criticar es el estilo literario, la literatura. Fielding aprovecha Shamela principalmente para criticar a Richardson. Samuel Richardson era una persona de origen humilde, a diferencia de Fielding. Tuvo que trabajar mucho en su vida para llegar al nivel socioeconómico que alcanzó en su madurez. Richardson fue aprendiz del dueño de una imprenta. Él trabajó en una imprenta y posteriormente tuvo su propio negocio. Y a partir de ahí es cuando él, que siempre había sido una persona muy interesada en la lectura, prácticamente a los 50 y algo años, 50 y pico años, que es una edad bastante avanzada para la época, él escribe Pamela, y es cuando empieza su carrera como novelista.
esta falta de, digamos, educación a nivel literario de Richardson es algo que Fielding masacra en Shyamala. Se burla de su manera de escribir, se burla de su estilo literario, usando siempre el presente, porque Richardson intentaba usar el presente para tratar de aportar inmediatez a las acciones que describe en su obra. Richardson se burla de estos aspectos y de otros, y consideraba que era básicamente una persona inculta o impropia de ser un auténtico escritor. El aspecto de ser una obra inédita español, como ya he comentado, fue un aspecto clave. El prestigio del autor, considerado uno de los pioneros de la novela inglesa, y aquí ahora explicaré de dónde viene esta afirmación. Y es muy interesante el vínculo que tiene Fielding con Cervantes. Precisamente la obra posterior a Shyamala, que es Joseph Andrews, que es en cierto modo una secuela o historia paralela a Shyamala, Fielding en la portada de Joseph Andrews escribe que esta obra está escrita a imitación del Quijote de Cervantes. Y aunque hoy en día los autores anglosajones tienen una posición en el canon relevante, incluso dominante, es curioso y siempre sería conveniente recordar este hecho, que Cervantes y el Quijote tuvo una gran influencia en todos estos autores. Como he querido reflejar aquí, Cervantes influyó de manera decisiva en Fielding, y después Fielding fue un autor muy influyente en grandes autores del siglo XIX que son considerados auténticos clásicos de la literatura, como son Jane Austen, Charles Dickens o Thackeray. Como ya hemos mencionado, Shyamala como obra es una obra breve, epistolar, que parodia a la obra Pamela de Samuel Richardson. Y bueno, los objetivos paródicos de esta obra están mencionados: la política, la religión y la literatura. Como desafío para la traducción esta obra, en primer lugar nos encontramos con un texto de mediados del siglo XVIII. Nos encontramos un texto arcaico en inglés. Mucho de los sentidos, mucho del vocabulario puede coincidir o puede alejarse al actual, o puede tener un sentido, un significado muy diferente. Más allá de la dificultad que ello supone a la hora de documentarse, una de las decisiones que decidí adoptar fue evitar los anacronismos lingüísticos. Por tanto, esta obra en español ha sido traducida de manera que se han evitado los términos modernos, términos posteriores a la publicación de esta obra. Es decir, se han empleando una herramienta muy interesante que está en la página web de la RAE, que es el Nuevo Tesoro Lexicográfico. Ahí fui realizando de manera sistemática búsquedas de equivalentes a los términos ingleses y traté de evitar que no hubiera ninguna palabra, ningún término que fuera posterior al 1741. Por tanto, tenemos un texto que en principio en el que no hay ningún anacronismo lingüístico, un texto que no rechinaría a un lector por parecer demasiado moderno. Después, la lengua inglesa plantea una serie de particularidades, de dificultades, para las que hubo que tomar decisiones a nivel de traducción, como por ejemplo la segunda persona del singular. En inglés solo existe you, y you vale tanto para tú como para usted. No hay una diferencia a nivel formal. Y se añade mayor dificultad si además tenemos en cuenta que en el siglo XVIII, en español, no solo existía el tú y usted, sino que había otras maneras como vos, vuestra merced. Es decir, en español había una gran variedad de formas de tratamiento para la segunda persona del singular. En ese sentido también tuve que realizar tomar una decisión para tratar de homogeneizar y de aportarle una coherencia al texto. Todo esto está explicado en lo que es la parte teórica, en la introducción teórica de esta obra. También Shyamala contiene numerosos refranes, frases hechas, referencias textuales. Todos ellos plantean problemas al traductor, que básicamente tiene que llevar a cabo una labor de documentación, en numerosos casos infructuosa, porque no existe un equivalente en español. Entonces ya hay que introducir cierta creatividad. Pero claro, esta creatividad choca con el intento de evitar que un texto sea demasiado moderno.
Como ejemplo que me viene a la cabeza, había una frase hecha, un refrán en inglés, que es muy parecido a lo que se dice comúnmente como le dijo la sartén al cazo. Pero ante el desconocimiento en aquel entonces de si esa expresión es más moderna o menos moderna, decidí acudir al Quijote, precisamente, la obra de referencia para Fielding, y en esta obra aparece una expresión absolutamente equivalente, en la que Sancho emplea, la sartén le dice a la olla, quítate allá, ojinegra. Entonces, tenemos ya la seguridad de que esta expresión, de que este equivalente se puede emplear, se puede introducir en nuestra traducción sin que afecte al carácter anacrónico, al carácter arcaico del texto. Y por último, en cuanto a las dificultades, que he tratado de resumir, esta es una obra profundamente irónica, plagada de dobles sentidos, muchísimos con carácter sexual, y eso es algo que el autor, Fielding, trató de plasmarlo en su obra con un cierto nivel digamos, de que quedara de forma implícita, no explícita. Y ese es otro desafío del traductor, tratar de mantener el nivel de carácter implícito, no convertir lo que es implícito en explícito. Esto es un poco como resumen de dificultades de traducción que he tratado de... Los recursos que he empleado. En primer lugar, diccionarios ingleses, de lengua inglesa, me gustaría destacar dos. Primero, el diccionario de Samuel Johnson, que publicó en 1751. Samuel Johnson, un gran erudito dentro de la lengua inglesa. Afortunadamente, su diccionario se encuentra disponible online y es una fuente muy útil, pues pude tener acceso a los diferentes significados, acepciones de vocabulario de una obra que se escribió 10 años antes. Es decir, una gran coincidencia, una gran utilidad. Aparte, el Oxford English Dictionary, con numerosos tomos, es una auténtica obra maestra de la lexicografía, con numerosa información del vocabulario en lengua inglesa a través de todas las épocas. También fue de gran importancia la consulta de diferentes ediciones de Shamela, ediciones que llamamos filológicas, porque contienen una gran información con introducciones, notas a pie de página, sin las cuales traducir esta obra habría resultado muchísimo más complicado, prácticamente imposible. Así que hay que reconocer, incluso dar homenaje a todos estos investigadores, estudiosos en lengua inglesa, que han trabajado en Fielding y concretamente en esta obra en Shamela. Como ya he mencionado antes, el nuevo tesoro lexicográfico de la Real Academia, para todos los que trabajamos con la lengua y todos los que investigamos y los que traducimos, los que escribimos, es una herramienta muy interesante porque ofrece todos los diccionarios que ha habido en lengua española en la historia y te permite consultarlo de una manera muy ágil para saber si cuándo se empezó a usar una palabra en lengua española y cómo una palabra concreta, su significado ha podido ir variando a lo largo de la historia. Y finalmente, como ya he mencionado, tuve que leer Pamela, concretamente leí la traducción publicada en Ediciones Cátedra. La traducción, no recuerdo, disculpe, bueno, el nombre de los autores. Leer este texto, leer esta traducción, me ayudó mucho a comprender mejor la obra, incluso me permitió adoptar diferentes soluciones que los traductores de Pamela habían tomado para plasmarlas en la traducción de Shamela y así continuar un poco el paralelismo, la relación intertextual entre ambos textos. Como resultado, como ya hemos hecho énfasis, tenemos una traducción inédita de un texto con una gran relevancia dentro de la historia de la literatura, pues Fielding, como ya hemos mencionado, es el padre de la novela inglesa. Sin él, probablemente, quién sabe si tendríamos autores como Dickens, como Thackeray. Es decir, tiene su relevancia, su importancia, su lugar en la historia de la literatura. Esta traducción completa las obras de Fielding en español. Con él ya está toda su obra en prosa narrativa completada y aparte de la traducción de Don Quijote en Inglaterra, que es una obra de teatro. Y tenemos una obra que se puede disfrutar doblemente. Por un lado, un lector que no haya leído Pamela puede disfrutar esta obra por todas las características que tiene, humorísticas, paródicas. Y por otro lado, la persona que vaya más allá y haya leído Pamela lo disfrutará aún más viendo la intención de Fielding a la hora de criticar, mofarse de Richardson y de todos estos aspectos
de la sociedad de Inglaterra del siglo XVIII. Pues... Yo tenía dos cuestiones que hacerle a los dos ponentes. Por una parte, quería comentarle a la directora de la colección que tiene una idea muy clara de lo que quiere que sea texto mínimo y por eso está invitando a que se presente en manuscrito. Entonces dice, y esto se dijo antes de que le llegara el manuscrito, que quería que fuera texto inédito y que sin embargo tuvieran algo que aportar. La actualidad del texto. ¿Este Shyamalan nos aporta algo a un vivo a pesar de su siglo XVIII? Pues yo creo también Rafael podrá decir algo sobre esto, pero indudablemente yo me pregunto por qué durante tantísimo tiempo no se ha traducido este libro al español, que eso es la primera pregunta, que es la sorpresa y lo que sorprende, porque hay muchísimos fans, por decirlo con una palabra muy actual, de Shyamalan. Y bueno, de Pamela también ahora se vuelve incluso a leer un poco como reflejo de Shyamalan, pero gente del ámbito anglosajón. Y en ese sentido creo que destapa, un poco rescata un tipo de literatura que es la literatura de juego, la literatura cervantina, por supuesto, como muy bien has dicho. Realmente el Quijote en concreto pues generó un montón de obras que de alguna forma lo copiaban y bebieron de ella, y entonces ese tipo de literatura que de alguna manera se ha quedado en el baúl, por un lado esta obra en concreto porque no la hemos podido apreciar en español, y nos hace falta ese tipo de literatura. Por otro lado, el juego en la literatura es algo que se necesita hoy en día porque precisamente el realismo más simple o más llano es el que está imperando también como traducciones y como literatura incluso en nuestra propia lengua que se está publicando. Y bueno, pues la ironía y todo lo que aporta, también el destapar la hipocresía de la época y todo lo que tiene de picante, un tipo de literatura erótica, oscuramente erótica, no que digamos que sería Shyamalan, porque bueno, al final es la historia de una mujer cuya madre es una prostituta, ella misma, o sea, ella está veladamente, como efectivamente dice Rafael, ¿no? Se dice que es vendedora de naranjas, y bueno, pues entonces eso era decirlo de una manera mucho más fina, ¿no? Y este tipo de protagonistas, hoy en día, por ejemplo, la corrección política quizá pues también entre que de alguna forma hay una cierta pacatería en lo que es la literatura española ya de por sí, y además añadido a la cuestión de la corrección política hoy en día, que también podríamos hacer pues algún tipo de lectura en ese sentido, pues nos encontramos con que estamos tirando, como dicen, el agua con el bebé dentro. Bueno, es a lo mejor un dicho muy fuerte, a lo mejor puede sonar, pero verdaderamente creo que es interesante rescatarlo. Para mí, o sea, yo cuando me lo dijiste y cuando vi el texto dije, sí, hay que publicarlo por esto, ¿no? Hay que publicarlo porque no se ha publicado nunca, porque no se ha publicado por pacatería de lo que es la propia traducción, el mundo editorial, el mundo literario español, y entonces este texto lo tenemos que tener ya en español, y en nuestra colección pues nos viene genial que empiece con él, ¿no? Y ese sería muchos motivos. Ahora mismo, bueno, uno de los motivos es esto, ¿no? Este tipo de literatura que bueno, ha quedado ahí oculta. No sé por qué a lo mejor algunos editores no se han atrevido, también me pregunto por qué, a lo mejor a raíz de que ya lo vean, incluso quieren volver a traducirlo, ¿no? Eso sería algunas de las razones. Creo que puede haber más, a lo mejor Rafael sí podría enumerar alguna o pues, comentar. Hombre, en primer lugar, considero que tal vez el hecho de que esta obra, incluso en lengua inglesa, haya estado mucho tiempo olvidada por
por el hecho, en primer lugar, que Fielding nunca reconociera la obra como suya, y aunque era Vox Populi que la obra era suya, era una obra tan inmoral, tan indecente, que puede que hasta cierto punto los estudiosos incluso en el siglo XIX, mucho tiempo ya de que después Fielding hubiera fallecido, hayan tratado un poco de salvarle, un poco de salvar su figura y omitir esta obra, tal vez, como comentas tú, por pacatería, por no querer manchar a este autor, y que es cuando ya un tiempo más reciente, a principios del siglo XX, es cuando se volvió a editar en lengua inglesa, y puede ser también que lo que la hace muy apropiada para esta colección haya sido precisamente otro factor que haya influido en que no se haya traducido al español. Es una obra breve, no soy un experto en mundo editorial, en industria editorial, pero no sé hasta qué punto una obra de esta longitud. De hecho, en lengua inglesa suele publicarse junto a Joseph Andrews. Ahí está, se publican juntos y aquí no se han publicado nunca juntos. Otra cuestión, al hilo de lo que se está hablando, a Carmen Velasco le llega esta obra anónima porque esta obra ha sido sometida a un proceso de evaluación de pares ciego y externo. Entonces, este proceso se empieza de manera sistemática, es el año pasado, cuando se está haciendo con todas las obras, es interesante. A Rafael y Carmen no se conocen hasta que la obra está ya totalmente finalizada. El hecho de que confluyan incluso en una facultad es absolutamente desconocido para ellos, no se conocen mutuamente. Yo quería preguntarte, cuando te llega el informe, que el informe fue especialmente, a mí me pareció enriquecedor, en este caso de los evaluadores de la obra, porque ¿qué te pareció como traductor? ¿Qué resultaba del proceso de evaluación y de lo que se te solicitaba en los informes? Hombre, un informe siempre, un informe para una persona, digamos, con la posición, la formación... El informe no lo hace Carmen. Bueno, el informe... El informe lo resume Carmen, son 3 informes, porque eran claro, 3 evaluadores los que habían llegado a hacer. Lo que pasa es que la función de Carmen aquí es fundamental desde el principio. Es que el director de una colección configura y está ya en una temática. El informe es un resumen de otros 2 informes de evaluadores externos. Cuando llega, entonces Carmen ya resume y además luego ve cómo va el proceso. Entonces no sé qué te ha parecido. Sí, hombre, sí, lo que quería comentar es siempre un informe, una otra opinión siempre es valiosa para una traducción, igual que en el mundo editorial está la opinión del revisor, la ayuda del corrector, la opinión del editor, eso siempre... yo entiendo que cuanto más ojos haya en un texto siempre ayuda a enriquecerlo. En ese sentido, ayudó a que el texto, a pulir aspectos del texto, a homogeneizarlo, a añadirle coherencia y a convertirlo en un mejor texto, en una mejor obra. Porque al fin y al cabo una traducción, aunque trate de plasmar lo que es el original, sigue siendo un nuevo texto, una nueva obra original. Toda ayuda, todo informe, toda evaluación, todo feedback siempre es positivo, siempre... Yo lo agradezco siempre enormemente. Quisiera volver a abrir el turno de palabra. Él se dio a conocer con esta obra, tuvo mucho boom con esta obra, el giro hacia otro tono, cómo lo recibió el público. O sea, no sé si me he explicado mucho, si le conocieron con este tipo de obra, irónico, oscuro, satírico, y después él decidió, que no lo sé, dar un giro, ¿cómo recibió el público ese cambio? Enhorabuena por el arranque de la colección, ¿no? y porque sea con este título tan interesante. Le quería preguntar a Rafa, el traductor, porque bueno, de alguna manera conozco la historia, ¿no? Desde que de algún modo terminas la traducción, en el momento en que haces el trabajo fin de máster y tal, y ya la traducción queda, un borrador o una primera forma de la traducción queda ya terminada, hasta ahora, hasta que realmente ves ya la luz en el sentido de que se va a publicar y se puede publicar. Ha pasado un tiempo que te ha permitido, de algún modo, ver de nuevo el texto con cierta perspectiva, ¿no? No sé si en ese sentido las sugerencias del informe hayan podido ayudar. Eso
realmente ha contribuido a que tú veas el texto con más madurez, de otra manera, a mejorarlo? Ese salto, ese pequeño espacio o ese espacio de tiempo que ha transcurrido desde la primera escritura hasta la publicación. Pues el tono, en cuanto al tono, pues Fielding, desde que comenzó como autor teatral, se caracterizó por la inclusión del humor, incluso de una crítica bastante feroz a todo lo que él consideraba injusto, lo que él no estaba de acuerdo. No, él ya en su época de teatro tenía este tono. Él simplemente traslada todas estas características que tenía su teatro a digamos, una plataforma distinta, a la prosa. Él había sido prosista, pero periodístico. Él había escrito artículos periodísticos y textos de índole política, de nuevo, todo crítico, pero con Shamela es la primera vez que él entra en lo que es la narrativa. Y bueno, él ya a partir desarrolla lo que es la novela, conserva, sinceramente no he leído más textos, no he leído desgraciadamente más textos de Fielding, pero por lo que he podido investigar, conserva en la gran mayoría de ellas estas características, tal vez ya más al final de su carrera con Emilia. Es una obra un poquito más, de un carácter distinto, un poquito más trágico, se parece más, por ejemplo, a las obras de Richardson, que son todas de un carácter más dramático, trágico, pero él es principalmente conocido por este tono, por este uso de la ironía, del humor, y eso le viene principalmente del teatro. Simplemente va evolucionando como autor, incluyendo, como todo autor, como todo escritor, como un poco enlazando con lo que voy a responder a Vicente, el tiempo entiendo que te hace, el tiempo, la experiencia te hace incluir siempre cosas nuevas, y yo creo que Fielding en ese sentido es un gran ejemplo de autor, de escritor que va evolucionando, toca diferentes palos, podríamos decir, y precisamente la que se considera su mejor obra es Tom Jones, que viene 7 años después de publicar Shamela. Esa es la que se considera su obra magna y también tiene todos estos aspectos. En cuanto a la pregunta tuya, tu pregunta, Vicente, pues hay un tiempo desde que dejo lo que es la traducción, ya la versión para trabajo fin de grado, trabajo fin de máster. Cuando propongo esta traducción a una editorial, pues de nuevo están los informes y de nuevo hago una nueva revisión, y lo que ocurre siempre, a mí en cierto modo me da bastante coraje volver a leer una traducción una vez que la hago, porque quiero cambiarlo todo. Nunca estoy conforme, y muchas veces algo que decidí en su momento cambiar, quiero volver a lo que puse primero. Es algo que en mi breve experiencia traduciendo, hay un momento que tienes que decir, te tienes que parar, porque si quieres estar revisando continuamente, nunca acabas. Ha ayudado bastante sí, cada vez entiendo que cada vez la práctica hace que cada vez tengas un cierto más sentido de ver cómo tiene un texto, qué decisiones tomar, que la experiencia, bueno, en mi caso no puedo hablar mucho de experiencia, pero obviamente la práctica te hace llegar a una cierta madurez, a esta hora de tomar decisiones. Pero igualmente podría ser un proceso que no tendría fin, si fuera a tratar de revisar, tratar de cambiar. No sé si respondo a tu pregunta. Pues solamente nos queda darle las gracias a Rafael Martínez Moreno por esta traducción que ha estado tanto tiempo para editarse y que merece la pena haberla esperado, a Carmen Velasco por el nacimiento de la colección. Se necesitaba la colección, animaros a presentar colecciones y animaros a comprar la obra, que la librería Luces nos la ha traído a la puerta, y tenemos aquí a nuestro autor para firmarnos a cada uno de nuestros Shamela. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto con el siguiente texto de textos mínimos y también de autores recuperados, cuyo director de colección también está aquí con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima vez.